Cuando los ojos del Mustang salvaje se clavaron en los suyos, María sintió como el peso aplastante de la ansiedad abandonaba su pecho por primera vez desde el accidente. Sin saberlo, acababa de encontrar al único ser capaz de rescatarla del abismo, pero también al que pondría su frágil existencia en peligro mortal. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde dónde nos estás viendo. Vamos a empezar. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando María despertó sobresaltada una vez más. Su corazón latía con fuerza dentro de su pecho como si quisiera escapar, mientras gruesas gotas de sudor frío resbalaban por su frente. Había tenido otra pesadilla, una de tantas que la atormentaban desde hace meses. A sus 13 años, María ya conocía demasiado bien la sensación de que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Respira profundo, María. 1, 2, 3. Se repetía mentalmente mientras intentaba calmar su respiración agitada. Los ejercicios que la psicóloga le había enseñado ayudaban, pero nunca lo suficiente. La ansiedad, esa compañera silenciosa que había llegado a su vida tras el accidente, parecía decidida a no abandonarla jamás. Desde la ventana de su habitación, María podía ver los amplios pastizales que rodeaban la finca de sus abuelos. Hacía apenas 6 meses que vivía con ellos, después de que sus padres fallecieran en aquel terrible accidente automovilístico del que ella había salido milagrosamente ilesa. Al menos físicamente, porque por dentro María se sentía completamente rota. Su abuela Elena entró a la habitación con paso suave, como si temiera asustarla. «Buenos días, mi niña. ¿Otra pesadilla?», preguntó con voz dulce mientras se sentaba al borde de la cama. María asintió en silencio, evitando su mirada. Odiaba preocupar a sus abuelos. Ellos ya hacían demasiado por ella. «El desayuno está listo. Tu abuelo Roberto hizo tortillas, tus favoritas», dijo Elena, acariciando suavemente el cabello castaño de la niña. María intentó sonreír, pero sus labios apenas se curvaron en una mueca que no llegaba a sus ojos. «Gracias, abuela. Bajaré en un momento», respondió con voz apagada. En realidad no tenía hambre. Rara vez la tenía últimamente. Sus abuelos estaban preocupados por su pérdida de peso, pero María no podía evitarlo. La comida ya no tenía sabor, como si junto con sus padres también hubiera perdido la capacidad de disfrutar las pequeñas cosas de la vida. Después del desayuno, que apenas tocó, María decidió salir a caminar. Era sábado y no tenía escuela, ese lugar que se había convertido en otro escenario de su ansiedad. Los niños allí la miraban con una mezcla de lástima y curiosidad que ella detestaba. La niña huérfana, la llamaban algunos cuando creían que no podía escucharlos. Con pasos lentos, María se alejó de la casa y se dirigió hacia las colinas. No había un rumbo fijo, solo quería estar sola con sus pensamientos, lejos de las miradas preocupadas de sus abuelos. El cielo estaba despejado y el aire fresco de la mañana acariciaba su rostro mientras caminaba, pero ni siquiera la belleza del paisaje lograba arrancarla de la oscuridad que sentía por dentro. El doctor González, su psiquiatra, había diagnosticado depresión y trastorno de ansiedad. Palabras complicadas para describir el vacío que sentía, el miedo constante, las noches sin dormir y la sensación permanente de que algo terrible estaba a punto de suceder. Las pastillas ayudaban un poco, pero María odiaba tomarlas. La hacían sentir adormecida, como si estuviera viendo la vida a través de un cristal empañado. Perdida en sus pensamientos, María caminó más lejos de lo habitual. Cuando se dio cuenta, había llegado al límite de la propiedad de sus abuelos, cerca de las tierras salvajes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Fue entonces cuando lo vio. A unos 100 metros de distancia,
Un caballo de pelaje oscuro como la noche pastaba tranquilamente. María se detuvo en seco, conteniendo la respiración. No era uno de los caballos de su abuelo. Este animal tenía algo diferente, algo salvaje e indómito, que lo hacía majestuoso. Por un instante, María olvidó su tristeza, hipnotizada por la belleza del animal. Sin pensar en lo que hacía, dio un paso adelante, pisando accidentalmente una rama seca que se quebró bajo su peso con un crujido sonoro. El caballo levantó la cabeza de golpe, alerta. Sus ojos, profundos y oscuros, se clavaron en María con una intensidad que la hizo estremecer. Durante lo que pareció una eternidad, humana y animal, se observaron mutuamente, separados por la distancia pero conectados por algo que María no lograba entender. Luego, en un movimiento fluido y poderoso, el caballo se alejó al galope, dejando a María con una extraña sensación en el pecho. Por primera vez en meses, había sentido algo diferente al miedo y la tristeza. Curiosidad, quizás, o fascinación. Esa noche, durante la cena, María habló más de lo habitual. Le contó a sus abuelos sobre el caballo salvaje que había visto. Es completamente negro, excepto por una pequeña mancha blanca en forma de estrella en su frente, describió con un entusiasmo que sorprendió a Elena y Roberto. Debe ser uno de los mustangs salvajes, explicó su abuelo. A veces bajan de las montañas en busca de agua y pastos frescos. Son hermosos, pero muy difíciles de acercar. Han vivido libres por generaciones. ¿Crees que volveré a verlo?, preguntó María, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos brillaban con algo parecido a la esperanza. Es posible, respondió Roberto con una sonrisa cálida, pero recuerda que son animales salvajes, María. Debes tener cuidado y observarlos siempre desde la distancia. Esa noche, María se durmió pensando en el caballo negro y su mirada penetrante. Por primera vez en meses no tuvo pesadillas. A la mañana siguiente, despertó con una determinación que hacía tiempo no sentía. Después de un desayuno rápido, tomó una manzana de la cocina y salió hacia las colinas, esperando secretamente volver a encontrarse con el mustang salvaje. El camino se le hizo más corto esta vez, impulsada por la expectativa. Al llegar al mismo lugar del día anterior, se sentó sobre una roca y esperó pacientemente. Una hora pasó, luego otra, y cuando estaba a punto de rendirse, lo vio. El caballo apareció entre los árboles, caminando con elegancia y cautela. María contuvo la respiración, temiendo que cualquier movimiento pudiera ahuyentarlo. El animal se detuvo a unos 50 metros de ella, observándola con esos ojos intensos que parecían ver más allá de su cuerpo frágil. Con movimientos muy lentos, María sacó la manzana de su bolsillo y la colocó en el suelo, a unos metros de donde estaba sentada. Luego retrocedió, dándole espacio al caballo. Durante lo que pareció una eternidad, el mustang permaneció inmóvil, evaluando la situación. Finalmente, con pasos cautelosos, comenzó a acercarse. María contuvo la respiración, su corazón latiendo tan fuerte que temía que el animal pudiera escucharlo. El caballo se detuvo a pocos metros de la manzana, sus orejas moviéndose nerviosamente mientras evaluaba el posible peligro. María permaneció completamente quieta, casi sin respirar. Finalmente, el animal avanzó los últimos pasos, tomó la manzana con sus labios y retrocedió rápidamente antes de devorarla. Una sonrisa genuina, la primera en meses, iluminó el rostro de María. «Volveré mañana», susurró, aunque sabía que el caballo no podía entenderla. «Te traeré otra manzana». Y así comenzó un ritual que, sin que María lo supiera entonces, cambiaría su vida para siempre. Si te está gustando esta historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 30.000 suscriptores. Continuamos con esta conmovedora historia.
Los días comenzaron a pasar con una nueva rutina para María. Cada mañana, después del desayuno, tomaba algunas manzanas o zanahorias de la cocina y se dirigía a la colina donde se encontraba con el caballo salvaje. Su abuela Elena observaba este cambio con una mezcla de alivio y curiosidad, notando cómo los ojos de su nieta recuperaban lentamente un brillo que creía perdido para siempre. «¿A dónde vas todas las mañanas con tanta fruta?», le preguntó una mañana mientras María guardaba un par de manzanas en sus bolsillos. «Solo a caminar, abuela», respondió María con una sonrisa tímida. No quería compartir su secreto todavía, temiendo que pudieran prohibirle volver a ver al Mustang por considerarlo peligroso. Elena asintió, decidiendo no presionar. Cualquier cosa que estuviera ayudando a su nieta a salir de la oscuridad en la que había estado sumida era bienvenida. Con cada encuentro, el caballo salvaje se acercaba un poco más a María. Ya no salía corriendo después de tomar la comida que ella le ofrecía. A veces permanecía a unos metros de distancia, observándola con esos ojos profundos que parecían comprender el dolor que la niña llevaba dentro. María había comenzado a hablarle, primero en susurros y luego con más confianza. Le contaba sobre sus padres, sobre las pesadillas, sobre cómo extrañaba su antigua vida. «Te llamaré Estrella», le dijo un día, refiriéndose a la mancha blanca en forma de estrella que el Mustang tenía en la frente. «Aunque eres un macho, creo que el nombre te queda bien. Eres como una estrella en mi noche oscura». El caballo movió las orejas, como si entendiera, y María sonrió. Una mañana particularmente clara, mientras María estaba sentada sobre la hierba a unos metros de Estrella, sucedió algo inesperado. El caballo, después de comer la zanahoria que ella le había traído, no retrocedió como solía hacer. En cambio, dio un paso cauteloso hacia la niña. María contuvo la respiración, su corazón latiendo con fuerza. Con movimientos muy lentos extendió su mano, la palma hacia arriba en un gesto de ofrecimiento. Estrella se acercó otro paso, sus hollares dilatados mientras olfateaba el aire. Luego, con una suavidad sorprendente para un animal tan grande y poderoso, tocó la mano de María con su hocico. La sensación del aliento cálido del caballo en su piel envió una corriente eléctrica por todo el cuerpo de la niña. Era la primera vez que se tocaban, el primer contacto real entre ambos. María sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, pero por primera vez en mucho tiempo no eran lágrimas de tristeza o miedo. Eran lágrimas de una emoción pura y limpia que no sabía nombrar. «Gracias», susurró, aunque no estaba segura de por qué lo agradecía. Quizás por confiar en ella, por acercarse, por ser una luz en la oscuridad de su vida. Esa noche, durante la cena, Roberto notó el cambio en su nieta. María comía con más apetito y había un color saludable en sus mejillas que había estado ausente durante meses. «Te ves mejor, pequeña», comentó con una sonrisa cálida. «¿Qué tal van tus caminatas matutinas?». María sonrió, dudando un momento antes de decidir que era hora de compartir su secreto. «He estado viendo a un caballo, abuelo. Un Mustang salvaje, como dijiste. Lo he llamado Estrella». Roberto intercambió una mirada con Elena, una mezcla de sorpresa y preocupación cruzando su rostro. «¿Te has acercado a él?». «Un poco», admitió María. «Hoy me dejó tocarlo por primera vez. No es peligroso, abuelo, lo prometo. Es especial». «Los caballos salvajes pueden ser impredecibles, María», advirtió Roberto con voz suave pero firme. «No han sido domados, no están acostumbrados a los humanos». «Estrella es diferente», insistió María, un tono de desesperación colándose en su voz. «Por favor, no me prohíbas verlo. Es lo único que me hace sentir viva». La honestidad cruda en las palabras de su nieta golpeó a Roberto con fuerza.
Suspiró profundamente, sabiendo que estaba ante una encrucijada difícil. «¿Qué te parece esto?», propuso finalmente. «Mañana iré contigo. Quiero ver a Estrella y cómo interactúas con él. Si considero que es seguro, podrás seguir viéndolo, pero con algunas reglas». María asintió, agradecida de que su abuelo estuviera dispuesto a darle una oportunidad. A la mañana siguiente, María y Roberto caminaron juntos hacia la colina. La niña llevaba en sus manos un par de manzanas y su corazón latía con nerviosismo. ¿Y si Estrella no aparecía? O peor aún, si se asustaba al ver a su abuelo y nunca regresaba. «¿Sueles esperarlo aquí?», preguntó Roberto cuando llegaron al claro donde María solía encontrarse con el Mustang. «Sí», respondió ella, sentándose sobre una roca plana. «A veces tarda un poco en aparecer». Roberto se sentó a su lado en silencio, observando el horizonte. Después de casi una hora, cuando María comenzaba a perder la esperanza, un movimiento entre los árboles captó su atención. «Ahí está», susurró, sintiendo cómo su corazón se aceleraba con anticipación. Estrella apareció cautelosamente, su paso elegante pero claramente más cauteloso al detectar la presencia de Roberto. Se detuvo a una distancia mayor de la habitual, sus orejas moviéndose nerviosamente mientras evaluaba la situación. «Es hermoso», murmuró Roberto, impresionado a pesar de sí mismo. «Y parece bastante joven, quizás 3 o 4 años». María se levantó lentamente y dio unos pasos hacia el caballo, mostrándole la manzana que llevaba en la mano. «Está bien, Estrella», dijo con voz suave. «Es mi abuelo, no te hará daño». Para sorpresa de Roberto, el Mustang pareció entender. Aunque mantuvo la distancia, no huyó. Sus ojos inteligentes se movían entre María y el hombre, evaluando. «Hablas con él como si te entendiera», observó Roberto, manteniendo la voz baja para no asustar al animal. «Creo que lo hace», respondió María con sencillez. «O al menos entiende que no quiero hacerle daño». Durante la siguiente media hora, Roberto observó la interacción entre su nieta y el caballo salvaje. Vio cómo el animal aceptaba la comida de las manos de María, cómo permitía que ella lo acariciara brevemente, y sobre todo, vio la transformación en el rostro de su nieta cuando estaba con Estrella. De regreso a casa, Roberto permaneció pensativo. «Nunca había visto a un Mustang comportarse así», comentó finalmente. «Parece tener una conexión especial contigo». «¿Eso significa que puedo seguir viéndolo?», preguntó María, la esperanza evidente en su voz. Roberto suspiró. «Sí, pero con condiciones. Nunca vayas sola más allá de la colina. Siempre lleva contigo el celular que te dimos. Y si en algún momento Estrella muestra signos de agresividad o miedo, aléjate inmediatamente». María abrazó a su abuelo con fuerza, un gesto espontáneo que tomó por sorpresa a ambos. «Gracias, abuelo», murmuró contra su pecho. Esa noche, por primera vez desde el accidente, María no necesitó tomar la medicación para dormir. Se sumió en un sueño tranquilo, soñando con praderas abiertas y un caballo negro corriendo libre bajo el cielo estrellado. Lo que ninguno de ellos sabía era que otros ojos habían observado a Estrella y tenían planes muy diferentes para el majestuoso animal. Si te está gustando esta historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 30.000 suscriptores. Continuamos con esta conmovedora historia. A varios kilómetros de la finca de los abuelos de María, en una lujosa hacienda conocida como El Mirador, Javier Mendoza observaba con interés las fotografías que su capataz, Diego, le mostraba en su tablet. Las imágenes, aunque tomadas a distancia, mostraban claramente a un magnífico Mustang negro con una peculiar marca blanca en la frente. «Es el semental que le mencioné, patrón», explicó Diego. «Lo he estado siguiendo durante semanas.
Es un ejemplar excepcional, probablemente descendiente de aquellos caballos españoles que se volvieron salvajes hace generaciones. Javier pasó el dedo por la pantalla, examinando cada fotografía con ojo crítico. A sus 50 años, se había ganado la reputación de ser uno de los criadores de caballos más exitosos de la región. Su colección privada incluía algunos de los ejemplares más caros y premiados del país, pero siempre estaba buscando algo nuevo, algo especial que añadir a su colección. «Es magnífico», murmuró, deteniéndose en una imagen donde el caballo aparecía de perfil, su postura orgullosa y salvaje, capturada perfectamente. «¿Dónde lo encontraste exactamente?» «Cerca de la propiedad de los Gutiérrez, señor. Parece frecuentar esa zona últimamente», respondió Diego. Dudó un momento antes de añadir: «Hay algo más que debería saber. Hay una niña que ha estado alimentándolo, una jovencita que vive con sus abuelos en la finca vecina». Javier frunció el ceño. «¿Una niña? ¿Qué edad tiene?» «No más de 13 o 14 años, señor. La he visto varias veces interactuando con el caballo. Sorprendentemente, el animal parece tolerar su presencia». Esta información captó aún más el interés de Javier. Si un Mustang completamente salvaje permitía que una niña se acercara, quizás no sería tan difícil de domar como había pensado inicialmente. «Quiero ese caballo, Diego», declaró finalmente cerrando la tablet. «Organiza todo lo necesario. Ofrece el dinero que haga falta a los Gutiérrez por permitirnos capturarlo en sus tierras». «¿Y la niña, señor?» Javier hizo un gesto despectivo con la mano. «Es solo una niña jugando con un animal salvaje. Probablemente sus padres ni siquiera saben lo que está haciendo. El caballo estará mejor aquí, con cuidados profesionales y un propósito». Mientras tanto, ajena a los planes que se tejían sobre Estrella, María experimentaba cambios notables en su vida diaria. Las visitas matutinas al Mustang se habían convertido en el centro de su existencia, un faro de luz que iluminaba incluso los días más oscuros. En la escuela, sus maestros notaban la diferencia. María, que durante meses apenas había participado en clase y se mantenía aislada de sus compañeros, ahora levantaba ocasionalmente la mano para responder preguntas. Incluso había comenzado a almorzar con 2 chicas de su clase, Lucía y Carmen, que pacientemente habían intentado acercarse a ella desde su llegada. «Mi nieta está regresando a nosotros», comentó Elena a su esposo una noche, mientras observaban a María hacer su tarea en la mesa del comedor. «Es como si poco a poco la vida volviera a sus ojos». Roberto asintió, aunque la preocupación no había abandonado completamente su rostro. «Me alegra verla mejor, pero sigo inquieto por su apego a ese caballo salvaje. No quiero que sufra si el animal decide alejarse o si algo le sucede». «Los caballos han sido usados en terapias para niños durante años», respondió Elena suavemente. «Quizás este es el camino de María para sanar. Debemos confiar en el proceso». A la mañana siguiente, María se despertó antes del amanecer. Había soñado con Estrella, un sueño vívido donde ambos galopaban libres por praderas infinitas. La sensación de libertad y conexión había sido tan real que, al despertar, sentía el corazón lleno de una emoción que no había experimentado en mucho tiempo: felicidad. Con cuidado de no hacer ruido, preparó su mochila con algunas manzanas y zanahorias. Esta vez también llevaba un cepillo para caballos que había encontrado en el viejo establo de su abuelo. Dejó una nota en la cocina: «Fui a ver a Estrella. Tengo mi teléfono. Volveré para el desayuno». El aire fresco de la madrugada la recibió al salir, y María respiró profundamente, disfrutando de la sensación del oxígeno llenando sus pulmones. Las estrellas aún brillaban en el cielo cuando comenzó a caminar hacia la colina, guiada por la tenue luz de su linterna. Al llegar al claro,
Se sorprendió al ver que Estrella ya estaba allí, como si la hubiera estado esperando. El caballo relinchó suavemente al verla, un sonido que María interpretó como un saludo. «Buenos días, amigo», susurró, acercándose lentamente. «Te he traído el desayuno». Estrella se aproximó con más confianza que nunca, aceptando la manzana directamente de su mano sin vacilación. María notó que el Mustang parecía más relajado en su presencia, su cuerpo menos tenso, sus movimientos más fluidos. Después de que el caballo terminara de comer, María sacó el cepillo. «¿Me dejarías cepillarte?», preguntó mostrándole el objeto. «Prometo ser suave». Para su sorpresa, Estrella permaneció quieto mientras ella se acercaba lentamente a su costado. Con movimientos cautelosos, comenzó a pasar el cepillo por su pelaje oscuro. Al principio, el caballo se tensó ligeramente, pero pronto se relajó bajo el contacto rítmico, inclinando la cabeza como si disfrutara de la sensación. «Mi mamá solía cepillarme el cabello así», murmuró María, perdida en sus recuerdos. «Me sentaba en su regazo y me contaba historias mientras deshacía los nudos. Decía que cada cepillada espantaba un mal pensamiento». Las palabras fluían con naturalidad mientras cepillaba, compartiendo con Estrella recuerdos que no había podido expresar con nadie más. Le habló de cómo su madre olía a vainilla, de cómo su padre la llamaba Pequeña Estrella, una coincidencia que ahora le parecía significativa, de las vacaciones en la playa y de los cuentos antes de dormir. Y por primera vez desde el accidente, estos recuerdos no trajeron consigo una oleada de dolor insoportable. En cambio, María sintió una nostalgia dulce, una tristeza mezclada con gratitud por haber tenido esos momentos. Tan absorta estaba en sus pensamientos que no notó la figura que los observaba desde la distancia, oculta entre los árboles. Diego, el capataz de Javier Mendoza, tomaba fotografías con un teleobjetivo, documentando la interacción entre la niña y el Mustang salvaje. «Increíble», murmuró para sí mismo. «Nunca he visto algo así». El sol comenzaba a elevarse cuando María terminó de cepillar a Estrella. Con un suspiro de satisfacción, guardó el cepillo en su mochila. «Debo irme ahora», le dijo al caballo acariciando suavemente su cuello. «Volveré más tarde, lo prometo». Como si entendiera sus palabras, Estrella inclinó la cabeza, rozando suavemente el hombro de María con su hocico, en un gesto que pareció una despedida. De regreso a casa, María sentía una ligereza en su corazón que hacía tiempo no experimentaba. Las pesadillas que habían atormentado sus noches aparecían con menos frecuencia, y la constante sensación de pánico que oprimía su pecho parecía haberse aliviado. «Llegaste justo a tiempo para el desayuno», sonrió Elena cuando María entró en la cocina. «¿Cómo está tu amigo hoy?» «Mejor que nunca», respondió María con una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Hoy me dejó cepillarlo». Mientras María desayunaba con sus abuelos, contándoles entusiasmada sobre su mañana con Estrella, a kilómetros de distancia, Diego entregaba su informe a Javier Mendoza. «La conexión entre la niña y el caballo es sorprendente, señor», explicó, mostrándole las nuevas fotografías. «Podría ser útil para nuestros planes». Javier examinó las imágenes pensativamente. «Quizás», murmuró, una idea formándose en su mente. «Quizás la niña sea exactamente lo que necesitamos para capturar a nuestro Mustang». Si te está gustando esta historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 30,000 suscriptores. ¿Continuamos con esta conmovedora historia? Una semana después, Javier Mendoza descendía de su lujoso vehículo frente a la modesta casa de los abuelos de María. Vestía un impecable traje que contrastaba con el entorno rural, y su rostro reflejaba la confianza de quien está acostumbrado a conseguir lo que desea. «Recuerda el plan», le dijo a Diego, que lo acompañaba.
Somos representantes de una fundación para jóvenes interesados en la equitación. Queremos ofrecer becas a niños con talento para trabajar con caballos. Diego asintió, incómodo con la mentira, pero sabiendo que no podía contradecir a su jefe. Cuando Roberto abrió la puerta, ambos hombres sonrieron con una cordialidad estudiada. «Buenos días», saludó Javier extendiendo su mano. «Soy Javier Mendoza, director de la Fundación Ecuestre Nueva Esperanza. Nos gustaría hablar con usted y su nieta, si es posible». Roberto los miró con desconfianza, pero finalmente los invitó a pasar. Elena les ofreció café mientras María bajaba de su habitación, intrigada por los visitantes. «María», comenzó Javier cuando la niña se sentó, «hemos oído hablar de tu especial conexión con los caballos, específicamente con un Mustang salvaje de la zona». María se tensó visiblemente, lanzando una mirada rápida a su abuelo. «Nuestra fundación», continuó Javier con voz suave, «busca jóvenes con habilidades naturales para trabajar con caballos. Ofrecemos programas educativos, entrenamientos y la oportunidad de aprender de los mejores especialistas». «¿Cómo supieron de mí?», preguntó María con cautela. «Este es un pueblo pequeño», respondió Javier con una sonrisa calculada. «Las noticias vuelan, especialmente cuando son tan extraordinarias como una niña que ha ganado la confianza de un Mustang salvaje». Durante la siguiente hora, Javier habló de las supuestas oportunidades que su fundación ofrecía. Clases de equitación, viajes a competencias, incluso la posibilidad de una beca para estudios futuros. Todo sonaba maravilloso, excepto por un detalle que hizo que María sintiera un nudo en el estómago. «Por supuesto», mencionó Javier como si fuera algo obvio, «el Mustang tendría que ser trasladado a nuestras instalaciones. Tenemos los mejores entrenadores y veterinarios que garantizarán su bienestar». «Estrella no es mío», respondió María con firmeza. «Es libre. No puedo entregarlo ni permitir que lo capturen». Javier mantuvo su sonrisa, aunque un destello de irritación cruzó su mirada. «Entiendo tu preocupación, María, pero piénsalo, un caballo salvaje enfrenta muchos peligros, depredadores, escasez de alimentos, enfermedades sin tratar. En nuestro centro estaría seguro, bien alimentado, y tú podrías visitarlo cuando quisieras». «No», insistió María, sintiendo que su ansiedad comenzaba a manifestarse. Su respiración se aceleró y sus manos empezaron a temblar ligeramente. «Estrella pertenece a las montañas. Es feliz siendo libre». Roberto, notando la creciente angustia de su nieta, intervino. «Agradecemos su oferta, señor Mendoza, pero creo que María ha sido clara. Además, el Mustang no es de nuestra propiedad. No tenemos derecho a decidir sobre él». La sonrisa de Javier se desvaneció momentáneamente, pero recuperó la compostura con rapidez. «Por supuesto, entiendo. Es una decisión importante que requiere reflexión. Les dejaré mi tarjeta, por si cambian de opinión». Mientras los hombres se marchaban, María sintió un peso en el pecho. Había algo en Javier Mendoza que le inspiraba desconfianza, una sensación de peligro que no podía explicar con palabras. «No me gustó ese hombre», confesó a sus abuelos cuando los visitantes se alejaron. «No creo que realmente tenga una fundación». «A mí tampoco me dio buena espina», admitió Roberto, observando por la ventana cómo el lujoso auto se perdía en la distancia. «Mantendremos los ojos abiertos, pequeña». Esa tarde, María se dirigió a la colina con un sentimiento de urgencia. Necesitaba ver a Estrella, asegurarse de que estaba bien. El encuentro con Javier había despertado en ella un instinto protector que no sabía que poseía. Para su alivio, el Mustang apareció poco después, trotando hacia ella con una familiaridad que calentó su corazón. María lo abrazó impulsivamente, hundiendo el rostro en su cuello. «Hay un hombre que quiere llevarte», susurró contra su pelaje. «Pero no dejaré que te atrape.
lo prometo. Durante las siguientes semanas, María continuó visitando a Estrella, pero ahora con una precaución renovada. Miraba constantemente a su alrededor, atenta a cualquier señal de intrusos. Sin embargo, la amenaza percibida no disminuyó el progreso de su relación con el Mustang. Un día, mientras cepillaba el brillante pelaje negro de Estrella, María tuvo una idea. Con movimientos suaves, intentó sentarse sobre el lomo del caballo. Para su sorpresa, Estrella permaneció tranquilo, ajustándose ligeramente bajo su peso, pero sin mostrar signos de rechazo. ¿Me estás dejando montarte?, preguntó María, incrédula. Se acomodó mejor, sujetándose al crin del animal. «Esto es increíble, Estrella». Con cuidado, María guió al caballo con suaves presiones de sus piernas y toques en su cuello. Estrella respondió con una sensibilidad sorprendente, como si entendiera intuitivamente lo que ella quería. Juntos dieron algunos pasos, luego un trote suave, y finalmente, en un momento de perfecta sincronía, un breve galope por el claro. La sensación fue indescriptible. María sintió que volaba, que todas las pesadas cadenas que habían aprisionado su corazón desde el accidente se rompían una a una. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente libre. Cuando regresó a casa, su rostro resplandecía con una alegría que sus abuelos no habían visto desde antes de la tragedia. «¿Qué pasó?», preguntó Elena, sorprendida por la transformación. «Estrella me dejó montarlo», explicó María, sus palabras saliendo atropelladamente por la emoción. «Fue como si pudiéramos leer nuestros pensamientos, como si fuéramos uno solo». Esa noche, durante la cena, Elena notó algo más. María no había tomado sus medicamentos para la ansiedad. Cuando se lo mencionó, la niña pareció sorprendida. «Es verdad», dijo, dándose cuenta. «No los he necesitado hoy, ni siquiera lo pensé». Roberto y Elena intercambiaron miradas esperanzadas. Quizás su nieta finalmente estaba encontrando un camino hacia la recuperación. Mientras tanto, en la hacienda El Mirador, Javier Mendoza estudiaba un mapa de la región, marcando puntos estratégicos alrededor de la propiedad de los Gutiérrez. «La niña no cooperará», le dijo a Diego. «Tendremos que proceder con el plan B. Prepara el equipo y a los hombres. Capturaremos al Mustang este fin de semana». «¿Y si la niña interfiere?», preguntó Diego preocupado. Javier lo miró con frialdad. «Es solo una niña. No será un problema». Lo que Javier no sabía era que María había desarrollado una conexión con Estrella que iba más allá de lo que él podía comprender. Una conexión que estaba transformando no solo su relación con el caballo, sino la forma en que María veía el mundo y a sí misma. La terapeuta de María, la doctora Campos, notó el cambio durante su sesión semanal. «Has progresado mucho», le dijo, observando cómo la niña hablaba con más confianza, cómo sus ojos ya no evitaban el contacto visual. «¿Quieres contarme qué ha cambiado?». María sonrió. «Encontré a alguien que me entiende sin necesidad de palabras», respondió simplemente. «Alguien que me hace sentir valiente de nuevo». Mientras la vida de María se iluminaba, oscuras nubes se formaban en el horizonte. El plan de Javier Mendoza estaba en marcha, y pronto, tanto María como Estrella enfrentarían su mayor desafío. Si te está gustando esta historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 30,000 suscriptores. Continuamos con esta conmovedora historia. El viernes por la tarde, María regresaba de la escuela con un paso más ligero que de costumbre. Por primera vez desde el accidente, había participado voluntariamente en la clase de literatura, leyendo en voz alta un poema que había escrito. El tema era la libertad, inspirado por sus momentos con Estrella. Sus compañeros habían aplaudido, y la profesora Martínez
Le había dado una sonrisa de aprobación que calentó su corazón. María, la llamó Lucía, corriendo para alcanzarla antes de que tomara el autobús. Tu poema fue hermoso. ¿De verdad tienes un amigo caballo salvaje? María asintió, sorprendida por el repentino interés de su compañera. Se llama Estrella, respondió con un orgullo que no intentó ocultar. ¿Podría conocerlo algún día?, preguntó Lucía con entusiasmo. Mi tío tiene caballos, pero dice que los mustangs salvajes son imposibles de acercar. María dudó. Estrella era su secreto, su refugio seguro. Compartirlo con alguien más parecía un riesgo, pero algo en la sincera admiración de Lucía la hizo considerar la idea. Quizás, respondió finalmente. Tendría que preguntarle a él primero. Lucía la miró confundida por un momento, pero luego sonrió. Hablas de él como si fuera una persona. Debe ser muy especial. Lo es, confirmó María. Es mi mejor amigo. Durante el viaje en autobús, María miró por la ventana, observando el paisaje familiar que desfilaba ante sus ojos. El mundo ya no parecía un lugar amenazante y gris como antes. Ahora veía colores, texturas, vida en cada rincón. Era como si Estrella hubiera limpiado un cristal empañado a través del cual María había estado mirando el mundo. Al llegar a casa encontró a su abuelo en el porche, con una expresión preocupada que no pasó desapercibida. ¿Todo bien, abuelo?, preguntó mientras subía los escalones. Roberto suspiró, dudando un momento antes de responder. He estado hablando con algunos vecinos, María. Parece que ese hombre, Mendoza, ha estado preguntando por el Mustang a varias personas del pueblo. También han visto vehículos desconocidos rondando por los límites de nuestra propiedad. María sintió que su corazón se aceleraba. ¿Crees que intentará capturar a Estrella? Es posible, admitió Roberto. Ese tipo de hombres no acepta un no por respuesta. Creo que deberías ser extra cautelosa cuando vayas a ver a tu amigo. Esa noche, María apenas pudo dormir. Su mente estaba llena de imágenes de Estrella siendo capturado, encerrado, privado de la libertad que era su esencia. Cuando finalmente se durmió, tuvo una pesadilla vívida. Estrella atrapado en un corral, golpeando desesperadamente las vallas con sus cascos mientras ella intentaba alcanzarlo, pero sus piernas parecían moverse en cámara lenta, como si estuviera atrapada en arenas movedizas. Se despertó sobresaltada poco antes del amanecer, con el corazón latiendo fuertemente y una sensación de urgencia que no podía ignorar. Sin pensarlo dos veces, se vistió apresuradamente, tomó su mochila y salió silenciosamente de la casa. El cielo comenzaba a clarear cuando llegó a la colina donde solía encontrarse con Estrella. La niebla matutina flotaba sobre la hierba, creando un paisaje casi etéreo. María llamó suavemente al caballo, esperando su aparición familiar entre los árboles, pero esta vez fue diferente. Estrella no apareció al instante como solía hacer. María esperó, su ansiedad aumentando con cada minuto que pasaba. Cuando estaba a punto de adentrarse en el bosque para buscarlo, escuchó un relincho distante, seguido por el sonido de cascos acercándose rápidamente. Estrella apareció galopando a toda velocidad, su pelaje negro brillante con sudor, sus hollares dilatados. Se detuvo frente a María con un bufido nervioso, sus ojos mostrando una agitación inusual. ¿Qué pasa, amigo?, preguntó María, acercándose para acariciar su cuello. Fue entonces cuando notó las marcas de barro en el flanco del caballo, como si hubiera tenido que forcejear para liberarse de algo. Un escalofrío recorrió la espalda de María. «Alguien intentó atraparte», susurró, sintiendo cómo el miedo se instalaba en su estómago. Como respuesta, Estrella movió nerviosamente la cabeza, mirando repetidamente hacia la dirección de donde había venido. María siguió su mirada y vio,
A lo lejos, el destello de metal entre los árboles. Entrecerró los ojos intentando distinguir qué era. «Debemos irnos de aquí», decidió, sintiendo que estaban en peligro. Sin pensarlo 2 veces, se subió al lomo de Estrella con un ágil movimiento que semanas atrás habría sido imposible para ella. Apenas se había acomodado cuando escuchó el sonido de motores acercándose. 2 vehículos todoterreno emergieron de entre los árboles, avanzando rápidamente hacia ellos. María reconoció a Diego, el hombre que había acompañado a Javier Mendoza a su casa conduciendo uno de ellos. «Vamos, Estrella», gritó, inclinándose sobre el cuello del caballo. No necesitó decir más. El Mustang arrancó a galope tendido, alejándose de los vehículos que ahora los perseguían abiertamente. María nunca había experimentado una velocidad semejante. El viento azotaba su rostro mientras Estrella corría como el relámpago que inspiraba su nombre. Sus poderosas patas apenas parecían tocar el suelo. La niña se aferró a su crin, confiando completamente en el instinto del animal para guiarlos a un lugar seguro. Los todoterreno intentaban seguirles el paso, pero Estrella conocía el terreno mejor que cualquier máquina. Con una agilidad sorprendente, el caballo se desvió hacia un sendero estrecho que ascendía por la ladera de la montaña, demasiado angosto para los vehículos. María escuchó maldiciones a lo lejos mientras los hombres se veían obligados a detenerse, pero sabía que no se rendirían tan fácilmente. Necesitaban encontrar un lugar donde esconderse. ¿Conoces algún refugio?, preguntó a Estrella, sintiéndose un poco tonta por hablarle así, pero a la vez convencida de que el caballo la entendía. Como respuesta, Estrella aceleró el paso, subiendo cada vez más alto por la montaña. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un pequeño valle escondido entre 2 riscos. Un arroyo cristalino atravesaba el terreno, y la vegetación abundante ofrecía tanto alimento como protección. «Es perfecto», murmuró María, deslizándose del lomo de Estrella. Sus piernas temblaban por la adrenalina y el esfuerzo, pero su mente estaba sorprendentemente clara. Mientras Estrella bebía del arroyo, María evaluó su situación. Estaban a salvo por el momento, pero había dejado su teléfono en casa en su prisa por salir. Sus abuelos estarían preocupados cuando descubrieran que no estaba, y no tenía forma de comunicarse con ellos. «Tendremos que pasar aquí el día», decidió, acariciando el cuello de Estrella. «No es seguro regresar hasta que estemos seguros de que se han ido». Como si entendiera, el caballo se acercó y apoyó su cabeza contra el hombro de María en un gesto que parecía decir: «Estamos juntos en esto». Por primera vez desde que comenzó la persecución, María sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. No eran lágrimas de miedo, sino de una emoción profunda y compleja. A pesar del peligro, a pesar de la incertidumbre, se sentía valiente. El Estrella que había conocido semanas atrás, temeroso y cauteloso, ahora la protegía. Y ella, la niña que apenas podía salir de su habitación sin sentir pánico, ahora enfrentaba una persecución a caballo a través de las montañas. Algo había cambiado fundamentalmente en ambos. Se habían transformado mutuamente. Mientras tanto, en la casa de los Gutiérrez, Roberto descubría la habitación de María vacía y la nota que había dejado sobre su cama: «Estrella está en peligro, tengo que ayudarlo. No te preocupes por mí, volveré pronto». Si te está gustando esta historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 30,000 suscriptores. Continuamos con esta conmovedora historia. Roberto Gutiérrez sostenía la nota de María con manos temblorosas, mientras Elena llamaba desesperadamente al teléfono móvil de su nieta. El tono de llamada sonaba desde la mesita de noche de María, confirmando sus peores temores.
La niña había salido sin forma de comunicarse. «Debemos llamar a la policía», dijo Elena, su voz quebrada por la preocupación. Roberto asintió, pero algo le decía que necesitarían más que la policía local para enfrentar a un hombre como Javier Mendoza. Tras hacer la llamada, tomó su viejo rifle de caza del armario. No lo había usado en años, pero la amenaza contra su nieta justificaba cualquier precaución. «Voy a buscarla», declaró con determinación. «Conozco estas montañas mejor que esos hombres de ciudad». Mientras tanto, Javier Mendoza golpeaba el capó de su camioneta con frustración. ¿Cómo es posible que una niña y un caballo salvaje hayan burlado a 4 hombres con vehículos todoterreno?, gritó a Diego y los otros trabajadores que lo acompañaban. «El terreno es traicionero, patrón», explicó Diego, señalando las escarpadas laderas. «Y ese caballo, nunca había visto a un animal moverse así. Es como si entendiera exactamente lo que estaba pasando». Javier entrecerró los ojos mirando hacia las alturas donde habían desaparecido María y Estrella. «Reorganícense», ordenó. «Diego, tú y Miguel suban por el sendero este. Luis y yo tomaremos el camino occidental. Si ven a la niña, tráiganla con cuidado. No quiero que se lastime. El caballo es el objetivo principal». Lo que Javier no sabía era que Roberto, tras hablar brevemente con la policía local, había comenzado a movilizar a los vecinos. El ataque contra una niña de la comunidad había despertado la indignación de los lugareños y pronto varios hombres y mujeres se habían unido a la búsqueda, armados con walkie-talkies y un conocimiento profundo del terreno que ningún forastero podría igualar. En el Valle Escondido, María había encontrado una pequeña cueva protegida por árboles donde podía descansar. Estrella pastaba tranquilamente cerca, aparentemente cómodo en este entorno que claramente conocía bien. «Debe ser uno de tus lugares secretos», dijo María, sentada a la entrada de la cueva mientras observaba al Mustang. «Gracias por compartirlo conmigo». A pesar de la situación, María se sorprendió a sí misma sintiéndose en paz. 6 meses atrás, la idea de estar perdida en las montañas la habría paralizado de terror. Ahora, aunque preocupada por sus abuelos, sentía una extraña calma. «La doctora Campos diría que estoy mostrando resiliencia», murmuró con una pequeña sonrisa, recordando las sesiones de terapia donde habían hablado sobre la capacidad de enfrentar adversidades. El sol comenzaba a descender cuando Estrella súbitamente levantó la cabeza, sus orejas moviéndose alerta. María se tensó, poniéndose de pie lentamente. «¿Qué sucede, amigo?», susurró. Un momento después, escuchó voces distantes y el sonido de ramas quebrándose. Alguien se acercaba. María retrocedió instintivamente hacia la cueva, pero Estrella se mantuvo firme, mirando en dirección al sonido. Para sorpresa de María, el caballo no mostró signos de querer huir. En cambio, dio un paso adelante, como si estuviera esperando a quien se aproximaba. «María», llamó una voz familiar que hizo que el corazón de la niña saltara de alegría. «Abuelo», gritó, corriendo desde su escondite. Roberto apareció entre los árboles, acompañado por 2 vecinos. El alivio en su rostro era palpable cuando vio a su nieta sana y salva. Abrió los brazos y María se lanzó a ellos, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. «Estaba tan preocupado», murmuró Roberto contra su cabello. «¿Estás bien? ¿Te lastimaron?» «Estoy bien», aseguró María secándose las lágrimas. «Estrella me protegió. Esos hombres intentaron atraparlo, abuelo. Vinieron con camionetas y sogas». Roberto asintió gravemente. «Lo sé, pequeña. La policía está buscándolos ahora. Mendoza no tiene permisos para capturar animales salvajes en estas tierras». Uno de los vecinos, Miguel, observaba a Estrella con asombro. «Nunca había visto a un Mustang salvaje tan tranquilo cerca de humanos», comentó.
Es como si supiera que estamos aquí para ayudar. Él entiende más de lo que creemos, afirmó María con convicción. Roberto miró al cielo, que comenzaba a teñirse con los colores del atardecer. Debemos regresar antes de que oscurezca por completo, dijo. Los senderos son peligrosos de noche. María asintió, pero una preocupación nubló su rostro. ¿Y Estrella? No podemos dejarlo aquí. Mendoza y sus hombres siguen buscándolo. Tiene razón, concordó Miguel. Si ese hombre está tan determinado, no se rendirá fácilmente. Roberto consideró la situación por un momento. Podemos llevarlo a nuestra propiedad temporalmente, sugirió. Al menos hasta que las autoridades se encarguen de Mendoza. María miró a Estrella, dudando. Pero él es libre, abuelo. No podemos simplemente encerrarlo. No será un encierro, María, explicó Roberto con suavidad. Será una protección, como un santuario temporal. La decisión final será suya. La niña se acercó a Estrella, apoyando su frente contra el cuello del caballo. ¿Qué dices, amigo?, susurró. ¿Confías en nosotros lo suficiente para venir? Para sorpresa de los adultos presentes, el Mustang inclinó la cabeza, como si realmente estuviera considerando la pregunta. Después de un momento, dio un paso hacia Roberto, un gesto que todos interpretaron como aceptación. El descenso de la montaña fue lento y cuidadoso. María montaba a Estrella, mientras Roberto y los vecinos caminaban junto a ellos, atentos a cualquier señal de peligro. Utilizaron walkie-talkies para comunicarse con otros grupos de búsqueda, advirtiendo sobre la posible presencia de Mendoza y sus hombres. A mitad de camino, uno de los radios crepitó con noticias. La policía había interceptado a 2 de los hombres de Mendoza. Aparentemente, habían estado colocando trampas ilegales para caballos en terrenos públicos, una violación grave de las leyes de protección de fauna silvestre. ¿Y Mendoza?, preguntó Roberto al radio. Aún no lo encuentran, fue la respuesta, pero han emitido una orden para interrogarlo. María sintió un escalofrío. Intuía que Javier Mendoza no era hombre que se rindiera fácilmente. Cuando finalmente llegaron a la finca de los Gutiérrez, Elena esperaba en el porche, su rostro transformándose con alivio al ver a su nieta. Corrió a abrazarla en cuanto María desmontó. «Mi niña valiente», susurró acariciando su cabello. Estaba tan asustada. «Estoy bien, abuela», respondió María devolviéndole el abrazo. «Estrella me cuidó». Elena miró al majestuoso caballo negro que permanecía tranquilamente a unos metros de distancia, como si entendiera que estaba presenciando un momento familiar. «Entonces este es el famoso Estrella», dijo con una sonrisa cálida. «Es aún más hermoso de lo que imaginaba». Roberto explicó la situación mientras ayudaba a preparar el viejo establo, un espacio amplio que no se utilizaba desde hacía años, pero que proporcionaría refugio seguro para Estrella. María se aseguró de que tuviera agua fresca y heno suficiente, aunque sabía que el Mustang estaba acostumbrado a pastar libremente. «Es solo temporal», le aseguró, acariciando su cuello, «hasta que sea seguro para ti volver a las montañas». Esa noche, mientras la familia cenaba, el teléfono sonó. Roberto respondió, su expresión volviéndose seria mientras escuchaba. «Era el sheriff», informó al colgar. «Han encontrado evidencia de que Mendoza ha estado capturando y vendiendo Mustangs ilegalmente durante años, pero él ha desaparecido». María sintió que la ansiedad regresaba, oprimiendo su pecho. «Vendrá por Estrella, ¿verdad?», preguntó, su voz apenas audible. Roberto asintió lentamente. «Es posible, pequeña, pero esta vez estaremos preparados. Si te está gustando esta historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 30,000 suscriptores. ¿Continuamos con esta conmovedora historia?» Javier Mendoza observaba la finca de los Gutiérrez desde la colina,
utilizando unos prismáticos para estudiar el movimiento en la propiedad. La frustración y la ira se habían asentado en su rostro como una máscara rígida. 2 de sus hombres estaban detenidos, su reputación en entredicho, y todo por culpa de una niña y un caballo salvaje. «Diego, ¿están listos los nuevos planes?», preguntó sin apartar la mirada de los prismáticos. Su capataz, el único que había evitado la captura, desplegó un mapa sobre el capó del vehículo. «Sí, señor. He marcado todas las entradas y salidas de la propiedad. El viejo establo donde tienen al Mustang está aquí», señaló un punto en el mapa. «Solo hay 2 guardias por la noche, vecinos voluntarios, no profesionales». Javier asintió, una sonrisa fría formándose en sus labios. «Esta noche recuperaremos lo que es mío. Ese caballo vale una fortuna en el mercado internacional. Tiene exactamente el tipo de espíritu salvaje que mis compradores en Europa buscan». «¿Y la niña?», preguntó Diego con evidente preocupación. «Si interfiere, no le haremos daño», interrumpió Javier con impaciencia. «Pero tampoco permitiré que una mocosa se interponga en mi camino. Si es necesario, la mantendremos quieta hasta terminar el trabajo». Mientras los hombres planeaban su ataque, ajenos a ellos, María pasaba la mañana en el establo con Estrella. A pesar del peligro que aún los acechaba, estos momentos juntos se habían convertido en un refugio de paz para ambos. «Te gusta la manzana verde más que la roja, ¿verdad?», observó María, mientras el caballo escogía cuidadosamente entre las frutas que le ofrecía. «Eres bastante exigente para ser un caballo salvaje». Estrella resopló suavemente, como si respondiera a su broma, y María rió. Era un sonido que Elena, que se acercaba con una bandeja de comida, no había escuchado en mucho tiempo. «Te traje almuerzo», anunció la abuela, entrando al establo. «No has desayunado apropiadamente hoy». María aceptó el sándwich con gratitud. Mientras comía, Elena observaba la interacción entre su nieta y el Mustang. La manera en que el animal seguía cada movimiento de María, cómo parecía entender sus palabras, cómo ambos parecían comunicarse en un lenguaje silencioso, pero profundo. «Es extraordinario», comentó Elena. «Nunca había visto algo así». «Él me entiende, abuela», respondió María con sencillez. «Y yo a él. Es difícil de explicar, pero desde el primer día hubo algo, una conexión». Elena asintió, recordando las palabras del doctor González en su última consulta. María ha encontrado en ese caballo lo que los terapeutas intentamos crear artificialmente, un espacio seguro donde puede ser vulnerable sin miedo al juicio, donde puede sanar a su propio ritmo. «Tu abuelo y algunos vecinos están reforzando la seguridad», mencionó Elena, cambiando de tema. «El sheriff ha prometido enviar patrullas regulares, pero no pueden quedarse permanentemente». María acarició el cuello de Estrella, sintiendo la fuerza latente en sus músculos. «Estará bien, abuela. Estamos juntos en esto». La confianza en la voz de su nieta sorprendió a Elena. Donde antes había una niña asustada que apenas podía enfrentar el día, ahora veía a una joven con determinación en la mirada. El cambio era casi milagroso. Esa tarde, María recibió una visita inesperada. Lucía y Carmen, sus compañeras de clase, aparecieron en la entrada de la finca, acompañadas por la profesora Martínez. «Vinimos a ver cómo estabas», explicó la maestra mientras las niñas se acercaban tímidamente. «Toda la escuela está hablando de lo que pasó. Eres toda una heroína, María». María se sonrojó, incómoda con la atención. «No soy una heroína, solo protegí a un amigo». «¿Podemos ver al caballo?», preguntó Carmen con entusiasmo. Después de consultar con su abuelo, María llevó a sus visitantes al establo. La reacción de las niñas al ver a Estrella fue de puro asombro. «Es hermoso», exclamó Lucía, manteniendo una distancia respetuosa.
Parece sacado de un cuento, añadió Carmen. La profesora Martínez observaba la escena con interés profesional. María, tu poema cobra un nuevo significado ahora que veo a tu inspiración. Mientras las niñas admiraban a Estrella, María notó algo sorprendente. No sentía celos ni posesividad. Al contrario, le alegraba compartir a su amigo con personas que podían apreciar su belleza y espíritu. Era un sentimiento nuevo para ella, esta generosidad del corazón que parecía haber florecido junto con su valor. ¿Puedo acercarme?, preguntó Lucía con cautela. María miró a Estrella, como consultándole. El caballo, que normalmente se mostraba receloso con extraños, permaneció tranquilo, sus ojos inteligentes estudiando a las visitantes. «Creo que está bien», respondió María. «Pero movimientos lentos, ¿vale? No le gustan los movimientos bruscos». Con infinita paciencia, María guió a sus compañeras, enseñándoles cómo acercarse al Mustang, cómo ofrecerle la mano para que la olfateara, cómo ganarse su confianza. Para sorpresa de todos, Estrella permitió que las niñas lo tocaran brevemente. «Nunca había tocado un caballo», confesó Carmen, maravillada por la experiencia. La profesora Martínez tomó algunas fotografías con su teléfono. «Esto es extraordinario, María. Has logrado algo que muchos entrenadores profesionales considerarían imposible». Cuando las visitantes se marcharon, prometiendo guardar en secreto la ubicación de Estrella, María se quedó pensativa. Por primera vez desde el accidente, se sentía parte de algo más grande que su propio dolor. Había conexiones renovándose, amistades formándose, un sentido de comunidad emergiendo a su alrededor. «Gracias», susurró a Estrella, apoyando su frente contra la del caballo. «Me has devuelto mucho más que la valentía». Al caer la noche, la finca Gutiérrez se preparó para lo que todos temían podría ser un intento de Mendoza por recuperar a Estrella. Roberto y 4 vecinos se turnaban para vigilar, equipados con radios y el número del sheriff en marcación rápida. María había insistido en dormir en el pequeño cuarto adyacente al establo, a pesar de las protestas de Elena. «Estaré bien, abuela», había asegurado. «Sé que parece una locura, pero me siento más segura cerca de él». Finalmente, Roberto había cedido, pero con condiciones. La puerta entre el cuarto y el establo permanecería abierta para que Estrella pudiera moverse libremente, y María tendría un radio para comunicarse en caso de emergencia. Mientras se acomodaba en el catre improvisado, María sentía una extraña calma. El miedo seguía ahí, por supuesto. La posibilidad de que Mendoza apareciera era real, pero ya no la paralizaba como antes. Había aprendido algo fundamental en estos días. El miedo podía coexistir con el valor. No necesitaba estar libre de miedo para ser valiente. «Buenas noches, Estrella», murmuró, escuchando el sonido reconfortante del caballo moviéndose en el establo contiguo. Lo que María no podía ver desde su posición eran las sombras que se deslizaban por el perímetro de la propiedad, ni escuchaba los susurros de los hombres que se acercaban con intenciones que pondrían a prueba todo lo que había aprendido sobre la valentía. Si te está gustando esta historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 30,000 suscriptores. Continuamos con esta conmovedora historia. María despertó sobresaltada en la oscuridad. No fue un ruido lo que la alertó, sino un silencio inusual. El sonido rítmico de la respiración de Estrella, que la había arrullado hasta dormir, se había detenido. Con el corazón acelerado, se incorporó lentamente en el catre, agudizando sus sentidos. En la penumbra del establo, distinguió la silueta de Estrella completamente inmóvil, sus orejas erguidas y tensas, apuntando hacia la puerta exterior. El Mustang estaba en alerta máxima. «¿Qué pasa, amigo?», susurró María,
levantándose con cuidado para no hacer ruido. Se acercó al caballo y colocó una mano sobre su cuello. Pudo sentir los músculos tensos bajo el pelaje, la energía contenida en aquel cuerpo poderoso. Algo estaba mal. María tomó el radio que su abuelo le había dejado y estaba a punto de comunicarse cuando escuchó un crujido fuera del establo. No era el sonido del viento ni de un animal nocturno. Eran pasos humanos intentando ser sigilosos. Con el pulso martilleando en sus oídos, apagó la linterna que había dejado encendida junto a su catre. La oscuridad los envolvió por completo, y María agradeció las noches que había pasado aprendiendo a moverse en ella después del accidente, cuando el miedo a la oscuridad la mantenía despierta hasta el amanecer. Se acercó a la ventana lateral del establo, manteniéndose agachada. A través del cristal polvoriento, distinguió varias sombras moviéndose coordinadamente alrededor de la estructura. Contó al menos 3 figuras diferentes. «Es Mendoza», murmuró para sí misma, sintiendo una extraña calma a pesar del peligro. Era como si todo lo que había experimentado en los últimos meses la hubiera preparado para este momento. Con dedos temblorosos pero decididos, presionó el botón del radio. «Abuelo», susurró, «están aquí». 3 hombres rodeando el establo. La respuesta fue inmediata, aunque amortiguada para no alertar a los intrusos. «Estamos en camino, María. Mantente escondida. La policía viene en camino». Pero María sabía que no había tiempo suficiente. Podía escuchar a los hombres manipulando la cerradura de la puerta principal. En minutos estarían dentro. «Tenemos que salir de aquí», le dijo a Estrella, como si el caballo pudiera entender cada palabra. Y quizás lo hacía, porque sus ojos inteligentes se fijaron en ella con una intensidad que parecía decir: «Estoy contigo». María recordó la puerta trasera del establo, una salida más pequeña que daba al Prado Norte. Si podían llegar allí sin ser detectados, tendrían una oportunidad de escapar. «Vamos», susurró, guiando suavemente a Estrella por las riendas improvisadas que le había colocado por seguridad. Justo cuando alcanzaban la parte trasera del establo, la puerta principal cedió con un crujido. María contuvo la respiración, presionándose contra la pared con Estrella a su lado, ambos ocultos por las sombras y una pila de heno. «Rápido, debe estar por aquí», escuchó la voz de Javier Mendoza. «Diego, prepara el sedante. No quiero dañar la mercancía». El estómago de María se revolvió al escuchar cómo se referían a Estrella. Para ellos no era un ser vivo con sentimientos y espíritu, sino solo un objeto valioso, una mercancía que podían poseer y vender. «El catre está caliente», anunció otra voz. «La niña estaba aquí hace poco». «Encuéntrenla», ordenó Mendoza. «No debe interferir». Con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran oírlo, María alcanzó la puerta trasera. La tranca estaba oxidada y probablemente haría ruido al moverla. Tendría solo una oportunidad. Respirando hondo, María reunió todo su valor. Ya no era la niña aterrorizada que temía a su propia sombra. Estrella le había enseñado a ser valiente, a enfrentar el miedo, a luchar por lo que amaba. Con un movimiento rápido, levantó la tranca. El inevitable chirrido alertó inmediatamente a los hombres. «Allí», gritó uno de ellos. «Ahora, Estrella», exclamó María, empujando la puerta. El Mustang entendió la urgencia. Con un poderoso impulso, embistió la puerta, abriéndola de par en par. María se aferró a su crin y de un salto montó sobre su lomo. Estrella salió al galope hacia la noche, justo cuando las linternas de los hombres iluminaban el espacio que acababan de abandonar. «Se escapan», gritó Mendoza, su voz teñida de furia. «Tras ellos». María podía escuchar a los hombres corriendo detrás de ellos, pero sabía que a pie no podrían alcanzar a Estrella. El problema vendría cuando llegaran a sus vehículos.
«Tenemos que llegar a la casa», le dijo al caballo, inclinándose sobre su cuello para reducir la resistencia al viento. Estrella galopaba como nunca antes. Sus cascos apenas parecían tocar el suelo. María sentía que volaban sobre la tierra, unidos en un propósito común, dos espíritus fusionados en la noche. Podía ver las luces de la casa principal a lo lejos cuando escuchó el sonido de motores encendiéndose detrás de ellos. Los faros de los vehículos rasgaron la oscuridad, iluminando el campo. «Más rápido, Estrella», animó María, aunque sabía que el caballo ya estaba dando todo de sí. En ese momento, otras luces aparecieron desde la dirección de la casa. El abuelo Roberto y los vecinos venían a su encuentro. María sintió una oleada de esperanza, pero sabía que aún estaban en peligro. Los vehículos de Mendoza se acercaban rápidamente por detrás. Entonces, Estrella hizo algo inesperado. En lugar de dirigirse hacia las luces de la casa, giró bruscamente hacia la izquierda, tomando un sendero que María conocía bien, el camino hacia la colina donde se habían conocido, donde todo había comenzado. «¿Qué haces?», preguntó María confundida, pero algo en su interior le decía que debía confiar en el instinto del caballo. El terreno se volvió más empinado y rocoso, dificultando el avance de los vehículos que los perseguían. Podía escuchar a Mendoza maldiciendo, mientras su camioneta luchaba por mantener el ritmo sobre el terreno irregular. Estrella, en cambio, se movía con la seguridad de quien conoce cada piedra, cada árbol, cada curva del camino. María se aferró a su crin, confiando completamente en él, dejando que la guiara. Llegaron a la cima de la colina, justo cuando los primeros rayos del amanecer comenzaban a iluminar el horizonte. Estrella se detuvo en el punto más alto, su respiración agitada, pero su postura firme, como un centinela observando su territorio. María giró la cabeza y vio que los vehículos de Mendoza habían quedado atascados en la pendiente. Al mismo tiempo, las camionetas de su abuelo y los vecinos los rodeaban, bloqueando cualquier ruta de escape. A lo lejos, las sirenas de la policía anunciaban su llegada. «Lo logramos», susurró María, apoyándose contra el cuello de Estrella. «Lo hicimos juntos». En ese momento, mientras el sol naciente bañaba la escena con su luz dorada, María entendió algo fundamental. El caballo salvaje no solo la había salvado de su depresión, le había enseñado a salvarse a sí misma, a encontrar una fuerza interior que siempre había estado allí, esperando ser descubierta. Si te está gustando esta historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 30,000 suscriptores. ¿Continuamos con esta conmovedora historia? Las siguientes horas transcurrieron como un sueño borroso para María. La policía llegó y detuvo a Javier Mendoza y a sus hombres, esposándolos mientras leían sus derechos. El rostro del otrora poderoso criador de caballos estaba desfigurado por la rabia y la humillación mientras lo introducían en el vehículo policial. «Esto no se quedará así», amenazó, lanzando una mirada venenosa hacia María y Estrella. «Ese caballo vale una fortuna. Tengo abogados, contactos». «También tenemos múltiples cargos contra usted», respondió el sheriff con calma. «Captura ilegal de animales protegidos, tráfico de especies, persecución de menores, allanamiento de morada. La lista es larga, señor Mendoza. No creo que vea la libertad por mucho tiempo». Roberto abrazó a su nieta con fuerza, la tensión abandonando finalmente su cuerpo. «Mi valiente pequeña», murmuró contra su cabello, «nos diste un susto terrible». «Sabía que Estrella me protegería», respondió María con una confianza que sorprendió incluso a ella misma. «Y yo a él». Elena, que había llegado corriendo desde la casa, envolvió a ambos en un abrazo colectivo. Sus ojos brillaban con lágrimas de alivio, pero también con un orgullo profundo. «Nunca imaginé que nuestra nieta tímida se convertiría en una heroína», comentó,
acariciando la mejilla de María. «No soy una heroína, abuela», protestó María con modestia. «Solo hice lo que cualquiera haría por un amigo». Un agente de protección de fauna silvestre, que había llegado con los refuerzos policiales, se acercó para examinar a Estrella. El Mustang, sorprendentemente, permitió que el hombre lo revisara, aunque se mantuvo cerca de María en todo momento. «Es un ejemplar extraordinario», comentó el agente con admiración profesional. «Un descendiente puro de los caballos españoles que escaparon hace siglos. Son muy raros ya». «¿Qué pasará con él ahora?», preguntó María, un nudo formándose en su garganta. La pregunta que había estado evitando pensar finalmente se presentaba. El agente la miró con comprensión. Normalmente, los Mustangs capturados ilegalmente son reintroducidos en santuarios protegidos, lejos de los cazadores furtivos. María sintió que su corazón se hundía. Aunque siempre había sabido que Estrella pertenecía a la naturaleza, la idea de separarse de él era dolorosa. «Sin embargo», continuó el agente, «este es un caso especial. La conexión que tienen ustedes dos. Nunca había visto algo así». Hizo una pausa considerando sus palabras. «Podríamos discutir alternativas. Existen programas especiales para casos como este». Un rayo de esperanza iluminó el rostro de María. «Podría quedarse cerca. ¿Podría seguir viéndolo?» «Es posible», asintió el agente. «Pero necesitaremos tiempo para arreglar los detalles legales. Mientras tanto, con el permiso de tus abuelos, Estrella puede permanecer aquí como custodio temporal». Roberto y Elena asintieron sin dudarlo. Después de todo lo ocurrido, el Mustang ya era parte de la familia. En los días siguientes, la historia de María y Estrella se extendió más allá del pequeño pueblo. Periodistas llegaron buscando entrevistas, fascinados por el relato de una niña que había forjado un vínculo extraordinario con un caballo salvaje, enfrentándose juntos a un traficante de animales. María, aún incómoda con la atención, aceptó hablar solo con una condición: que el enfoque estuviera en la protección de los Mustangs salvajes y no en ella. Los reporteros, sorprendidos por la madurez de la niña, accedieron. «Los Mustangs son parte de nuestra historia», explicó María durante una entrevista, sentada junto a Estrella en el prado. «No son solo animales, son espíritus libres que merecen nuestra protección y respeto». La doctora Campos, su terapeuta, observaba con asombro la transformación de su joven paciente. La niña, que apenas podía hablar sin tartamudear por la ansiedad, ahora se expresaba con elocuencia frente a las cámaras, impulsada por una causa que le importaba profundamente. «Has progresado más en unas semanas con ese caballo que en meses de terapia conmigo», comentó la doctora durante su sesión semanal, sin ningún rastro de celos profesionales, solo genuina admiración. «Estrella me enseñó algo que no podía aprender con palabras», respondió María pensativamente. «Me mostró que el miedo no desaparece, simplemente aprendes a cabalgar con él, a no dejar que te controle». La sabiduría en las palabras de la niña dejó a la terapeuta sin habla por un momento. «Creo que podríamos reducir nuestras sesiones a una vez al mes», sugirió finalmente con una sonrisa. «Parece que has encontrado al mejor terapeuta posible». Una semana después de la captura de Mendoza, el agente de fauna silvestre regresó con noticias. Se había llegado a un acuerdo especial. Estrella sería registrado como parte de un programa de conservación educativa. Podría permanecer en la finca de los Gutiérrez, con visitas regulares de los veterinarios del gobierno y bajo la responsabilidad compartida de María y sus abuelos. «Es lo mejor de ambos mundos», explicó el agente. «Estará protegido legalmente, pero podrá mantener cierta libertad. Y lo más importante, podrán seguir juntos». María apenas podía contener su alegría mientras firmaban los documentos oficiales.
¿Oíste eso, Estrella? Te quedas con nosotros. El Mustang, como si entendiera cada palabra, inclinó su majestuosa cabeza hacia ella en un gesto que todos los presentes interpretaron como asentimiento. Esa tarde, María y Estrella galoparon libremente por los campos que ahora serían el hogar permanente del Mustang. La sensación de libertad, de conexión pura con otro ser vivo, era embriagadora. Nunca pensé que sería posible sentirme así de nuevo, le confesó María al caballo mientras descansaban bajo la sombra de un viejo roble. Después del accidente, era como si una parte de mí hubiera muerto con mis padres. Sentía que nunca volvería a ser feliz. Estrella la observaba con esos ojos profundos que parecían entender el peso de cada palabra. Pero me enseñaste que no es cierto, continuó María, las lágrimas brotando libremente, pero ya no eran lágrimas de dolor. El corazón puede sanar, puede volver a sentir alegría incluso después del peor dolor. Y lo más importante, me enseñaste que soy más fuerte de lo que creía. Como respuesta, Estrella se acercó y apoyó suavemente su cabeza contra el hombro de María, un gesto que se había convertido en su forma particular de mostrar afecto. La niña lo abrazó, sintiendo el latido constante y fuerte del corazón del animal. En ese momento de perfecta comunión, María comprendió una verdad fundamental. La curación no significaba olvidar el dolor o pretender que nunca había existido. Significaba aprender a cargar con él, a integrarlo como parte de quién eres, a seguir adelante a pesar de las cicatrices. Gracias, susurró contra el pelaje de Estrella, palabras simples pero cargadas de un significado profundo que iba más allá del lenguaje humano. Si te está gustando esta historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 30,000 suscriptores. ¿Continuamos con esta conmovedora historia? 2 años después. El sol de la tarde bañaba con luz dorada los extensos campos de la finca Gutiérrez, ahora conocida en toda la región como Santuario Estrella. Lo que había comenzado como un hogar temporal para un solo Mustang salvaje, se había transformado en un refugio para varios caballos, rescatados del tráfico ilegal y el maltrato. María, ahora con 15 años, observaba desde la colina cómo un grupo de niños escuchaba atentamente a su abuelo Roberto explicar la importancia de la conservación de los Mustangs salvajes. Entre los visitantes reconoció a varios chicos del centro local de salud mental, donde ella misma había pasado tantas horas después del accidente. A su lado, fiel como siempre, estaba Estrella. El Mustang había crecido en tamaño y majestuosidad, pero mantenía intacta la conexión especial con María. Sus ojos inteligentes seguían cada uno de sus movimientos, comunicándose en ese lenguaje silencioso que solo ellos entendían plenamente. «Están listos para conocerte», dijo María, acariciando su cuello. «¿Estás preparado?» Estrella resopló suavemente, un gesto que María interpretaba como afirmación. Juntos descendieron la colina, un espectáculo que nunca dejaba de maravillar a quienes lo presenciaban. La joven de largo cabello castaño y el imponente caballo negro moviéndose en perfecta sincronía, como si fueran extensiones uno del otro. «Y aquí llegan nuestros anfitriones principales», anunció Roberto con una sonrisa de orgullo. «Mi nieta María y Estrella, el caballo que cambió no solo su vida, sino la de toda nuestra comunidad». Los niños observaban con asombro, sus ojos brillantes reflejando una mezcla de admiración y esperanza. María reconocía esa mirada. Era la misma que ella había tenido al principio, cuando la depresión y la ansiedad habían oscurecido su mundo y Estrella había aparecido como un rayo de luz inesperado. «Hola a todos», saludó María con una confianza que aún a veces la sorprendía. «Bienvenidos al Santuario Estrella. Estamos muy felices de tenerlos aquí hoy». Un niño pequeño,
no mayor de 8 años, levantó tímidamente la mano. ¿Es verdad que el caballo te salvó cuando estabas triste?, preguntó con voz apenas audible. María intercambió una mirada con Estrella antes de responder. «Es verdad», confirmó con suavidad. «Yo estaba muy triste y asustada. Había perdido a mis padres y sentía que nunca volvería a ser feliz. Pero Estrella me enseñó que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza». Mientras hablaba, María recordaba el largo camino recorrido. Después de la captura de Mendoza, las pesadillas habían disminuido gradualmente hasta desaparecer. Las crisis de ansiedad, que antes aparecían sin previo aviso paralizándola de terror, ahora eran raras y manejables. Había aprendido, con la ayuda de Estrella, a reconocer las señales tempranas y a controlar su respiración, a mantenerse presente en el momento. Los animales pueden sentir cosas que a veces los humanos no podemos expresar con palabras, continuó explicando a los niños. Estrella nunca me preguntó qué me pasaba o por qué estaba triste. Simplemente estuvo ahí ofreciéndome su amistad sin condiciones. Una niña con trenzas que había permanecido callada hasta entonces dio un paso adelante. ¿Puedo tocarlo?, preguntó, su voz temblando ligeramente. «Claro», respondió María con una sonrisa. «Acércate despacio y deja que te huela primero. Es su manera de conocerte». Con infinita paciencia, María guió a cada niño en su primer encuentro con Estrella. Observaba maravillada cómo el Mustang, que una vez había sido tan cauteloso con los extraños, ahora parecía entender intuitivamente la fragilidad y necesidad de estos pequeños visitantes. Con cada niño mostraba un nivel diferente de acercamiento, como si pudiera percibir exactamente cuánta distancia o contacto necesitaba cada uno. «Es como si supiera», comentó en voz baja la psicóloga que acompañaba al grupo. «Nunca había visto a Mateo, nuestro niño con autismo, permitir que un animal se acercara tanto». María asintió recordando las palabras que la doctora Campos le había dicho una vez. «Los caballos tienen una capacidad única para reflejar nuestras emociones sin juzgarlas. Por eso la equinoterapia funciona tan bien con traumas y trastornos de ansiedad». Después de la visita, mientras los niños se despedían prometiendo volver pronto, María y Estrella se alejaron hacia su lugar favorito, la colina donde se habían encontrado por primera vez. El lugar había sido marcado con una pequeña placa conmemorativa, idea de Elena, que decía simplemente: «Aquí dos almas heridas se encontraron y comenzaron a sanar juntas». Era un atardecer particularmente hermoso, con el cielo teñido de tonos rosados y dorados. María se sentó en la hierba y Estrella se acomodó a su lado, una postura relajada que habría sido impensable en sus primeros encuentros. «Hoy es el aniversario de su muerte», dijo María en voz baja, mirando hacia el horizonte. «Mis padres, quiero decir». Estrella movió las orejas, atento a sus palabras. «Antes, este día era insoportable. Me encerraba en mi habitación y lloraba hasta quedarme sin lágrimas», continuó. «Pero ahora puedo recordarlos y sonreír. Puedo sentir la tristeza sin que me ahogue». Era cierto. El dolor seguía ahí, como una cicatriz que nunca desaparecería completamente, pero ya no era una herida abierta y sangrante. Se había convertido en parte de ella, en un recordatorio de lo mucho que había amado y de lo fuerte que podía ser. «Creo que estarían orgullosos», reflexionó, acariciando distraídamente la crin de Estrella. «No solo de mí, sino de todo esto». Hizo un gesto abarcando el santuario que se extendía bajo la colina. De cómo algo tan doloroso pudo transformarse en algo que ayuda a otros. El santuario Estrella se había convertido en un centro reconocido de equinoterapia, donde niños y adultos con traumas, ansiedad, depresión y otros desafíos encontraban un espacio seguro para sanar.
La historia de María y Estrella había inspirado donaciones y apoyo de lugares inesperados, permitiendo que la finca familiar se transformara en un verdadero refugio. A veces pienso que quizás todo sucedió por una razón, murmuró María. No el accidente. Nunca podré encontrar una razón para eso, pero que te encontrara a ti, que construyéramos esto juntos. Tal vez ese era el camino que debía tomar. Estrella apoyó suavemente su cabeza en el hombro de María, un gesto que se había convertido en su forma particular de consuelo. María sonrió, envolviendo su brazo alrededor del cuello del caballo. Mientras el sol se ponía en el horizonte, bañando todo con su luz dorada, María reflexionó sobre el extraordinario viaje que habían recorrido. De la oscuridad a la luz, del miedo a la valentía, de la soledad a la conexión. Estrella no solo la había salvado de la depresión, le había mostrado un propósito, un camino hacia una vida plena y significativa. Gracias, amigo mío, susurró, las palabras llevadas por el viento del atardecer, por enseñarme que incluso los corazones rotos pueden volver a ser completos. Si te ha gustado esta historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 30,000 suscriptores. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional que nos recuerda el extraordinario poder sanador de la conexión entre humanos y animales.